Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, pedimos que alumbres nuestro entendimiento, Señor, renueves nuestra manera de pensar para ver claramente tu gracia. El Evangelio es el camino para una vida sobrenatural guiada por ti, Señor, en medio de las diferentes circunstancias, sabiendo que ya has vencido y que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir, familia, qué debemos hacer para crecer en la gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer para crecer en la gracia de Dios? En el canal de YouTube están las prédicas y hace 8 días vimos de por qué es necesaria la gracia de Dios. Si no la has escuchado, ahí está en el canal para que la busque y las escuche. Y decíamos que el mal entró al mundo por un hombre. Cuando inició la creación, el mal entró. O sea que el mal no es de esta creación natural. Vino y fue creado desde antes y Dios lo colocó en esta creación. Y la solución, la respuesta también vino de antes, que la gracia nos fue dada desde antes. Y esa gracia la trajo Jesucristo. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Él trajo la gracia cuando resucita, vence e inicia el pacto de gracia para todos los escogidos sobre la tierra. Y Dios se la revela a Pablo, le dice que viaje para que cuente su evangelio. Y comienza a correr la palabra, porque la palabra es la que hace. Teniendo en cuenta y siendo claro de por qué es necesaria, porque Romanos 6:14 tiene una promesa que es que el mal no se enseñoreará. El mal es los deseos engañosos, las obras de la carne, la concupiscencia. No nos va a dominar, no nos va a controlar al estar bajo la gracia. Entonces, por eso debemos de crecer en la gracia. ¿Y qué debemos de hacer para poder crecer? ¿Qué debemos de hacer para poder crecer en el conocimiento? Jesús dijo, conocerás. Como es un conocimiento, pues en lo natural vamos a hablar primero, se necesita una inteligencia, porque es un conocimiento, no son ritos, no son penitencias, no son ceremonias, no son tradiciones, no es nada natural, porque vino desde antes de la fundación, estaba la gracia y entró al mundo, y nosotros todos llegamos con la gracia, está en nuestro interior. Dios nos llama para conocer eso, de que la necesitamos, porque es el único, la gracia es lo único al vivir bajo ella que podemos reinar en vida y que el mal no nos controle. La gracia controla el mal, pues las emociones las equilibra y nos da lo sobrenatural que es su fruto, su gozo, su paz, su amor, que más adelante vamos a seguir hablando de ellas para pasar a vivir en el fruto del Espíritu. Entonces, pero sobre el mal, la gracia lo controla, lo domina al estar ahí, y esa es la meta, esa es la promesa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como es un conocimiento, se necesita la inteligencia. Entonces, primero vamos a hablar de la inteligencia natural, y recuerda que estuvimos hablando sobre la inteligencia emocional. Esa inteligencia está enfocada solamente para controlar y dominar las emociones. Y dice que el hombre lo puede hacer, hay unas técnicas, bueno, que se fue en la década del 90, que el hombre la descubre y saca la teoría Daniel Goleman en el 95. Pero antes del 95 de la inteligencia emocional, el hombre descubrió por Howard Gardner en 1983 la teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, que el coeficiente intelectual 1 no existe. Lo que él dijo es que hay unas inteligencias múltiples. ¿Cuándo lo dijo? En el 83.
Howard Gardner se llama, y habló de diferentes tipos de inteligencias naturales. Entonces vamos a hablar primero natural para luego qué necesitamos para crecer en la gracia de Dios. Entonces, en esas inteligencias naturales que él descubrió en el 83, las inteligencias múltiples, entonces él dice, mire, la primera inteligencia es la lingüística. La inteligencia lingüística, ¿y para qué sirve? Pues la capacidad que tiene alguien para hablar eficazmente, escribir, persuadir. Es decir, un escritor, ¿qué tiene? Inteligencia lingüística. Entonces, como decir, cuando uno identifica el talento, es como algo parecido. Luego dice él, mire, hay otra inteligencia lógico-matemática. Es la habilidad para razonar lógicamente, resolver problemas y usar números. Entonces ahí entra ¿quién? El físico, el matemático, los ingenieros, el contador, el economista, porque necesita ¿quién? Los números. Una habilidad que él dijo, mire, esa gente tiene una inteligencia lógico-matemática. Y esa persona que tiene esa inteligencia, de pronto no tiene la inteligencia ¿qué? Lingüística. Recuerda que descubrió él la teoría de las inteligencias múltiples. El hombre pensaba que era inteligencia de una manera y él dijo, no, hay un error. Eso es en 1983. ¿Cómo se llama? Howard Gardner. Howard Gardner. Luego dijo la inteligencia espacial, la número 3. Capacidad para visualizar y manipular imágenes mentales. ¿Quién tiene esa capacidad para visualizar y manipular imágenes mentales? El arquitecto, el pintor, el diseñador, el piloto. Cómo en un espacio lo organizan todo tan fácil. Esa es inteligencia espacial. Está la inteligencia musical que tiene Hugo, la inteligencia musical, sensibilidad al ritmo, tono, timbre y melodía. La inteligencia musical, ¿quién la tiene? Pues todos los que tocan un instrumento, un cantante, tienen la inteligencia musical. La inteligencia corporal sinestésica, uso del cuerpo para expresarse o realizar actividades precisas. El atleta, el actor, el bailarín. Interpersonal, la inteligencia interpersonal, habilidad para entender y relacionarse eficazmente con los demás. Un líder, un vendedor, tiene interpersonal, maestros, terapeutas. Y la inteligencia intrapersonal, capacidad de entenderse a uno mismo, reconocer las emociones y motivaciones, filósofos, psicólogos, pero esa intrapersonal no es la misma de la inteligencia emocional. Bueno, es otra. Listo. Entonces él descubrió esas 7, pero finalizando la década de los 90, el mismo Gardner encontró la naturalista. La naturalista es capacidad para reconocer y clasificar elementos del entorno natural, plantas, animales. ¿Quién es? El biólogo, el agricultor, el ingeniero agrícola, el ambientalista. Esa es la inteligencia naturalista. Listo. Entonces, mira la teoría de la inteligencia múltiple y la inteligencia emocional. Si notamos todo eso, es en el plano de lo que se ve, natural todo. Y todo está basado en el fundamento del yo y de la inteligencia natural de cada persona. El hombre en estas teorías no reconoce que Dios le dio la inteligencia al hombre. No reconoce eso. Pero es en las personas que tienen esas inteligencias, puede tener 2, 3, 4, 1, es dada por Dios, pero como es dada por Dios, la persona la tiene, y como es natural, la puede desarrollar y crecer en ella, porque es netamente natural. Es cuando una persona dice, mire, yo logro las cosas y no necesito de Dios. Yo logro las cosas, mi trabajo y todo, y no necesito de Dios, porque Él la tiene, y si cumple unas habilidades naturales como la disciplina, como estudiar, prepararse, esforzarse en lo que él es inteligente, pues va a irse desarrollando porque ya Dios se lo colocó. Pero está puesto por Dios en él. Todo esto es natural y todos tenemos alguna de esas inteligencias.
y otras no la tenemos para movernos en el mundo natural. Pero recuerda que el mal fue creado antes de lo natural. Eso debe ser claro cada día en nuestro entendimiento y le pedimos al Señor eso. Que lo creó Dios y ese mal no fue que se le embolató el problema a Dios y Dios no se dio cuenta que había creado a alguien bueno y se le volvió malo y él no supo. No, Dios creó al destructor para destruir. Dios creó a Satanás y todos caídos y le colocó el mal con un propósito. Entonces eso está antes de lo natural. Significa que si nosotros queremos tratar con ese mal, lo natural, esa inteligencia que acabamos de leer ahí, lo que el hombre ha descubierto, no aplica. Eso aplica, como estamos repitiendo, lo natural, para su profesión, para las cosas. Cuando encontró la inteligencia emocional en el 95, Daniel Goleman, pues descubrió que sí, usted puede ser muy bueno en su trabajo, en su profesión, en su ocupación, pero cuando llegaba al hogar como que había mucho grito y mucha ofensa y como mucho problema, las emociones. Pero él habló fue solo las emociones que hemos ido hablando las prédicas anteriores, pero el mal, recuerda que los celos no es una emoción, la envidia no es una emoción. Cuando vamos a la Biblia, obra de la carne, es el mal. Y eso fue creado antes de lo natural. Significa que la inteligencia emocional y todas las otras inteligencias no tienen la capacidad para tratar de dominar eso. No la tiene. Esa inteligencia no es para eso. Recuerda, las múltiples inteligencias que descubrió el hombre no sirven. Porque eso está desde antes. Entonces dice alguien, no, pero la inteligencia emocional sí, porque eso es de aquí, y el alma es de acá, y las emociones es de acá. Sí, pero lo que pasa es que en la emoción nos enreda y nos engaña y se necesita un dominio propio. Pero tenemos un dominio propio natural, pero ese dominio propio tiene un límite y quiebra. Entonces, de todos modos necesitamos algo adicional. ¿Por qué debemos de crecer en la gracia? Hemos venido hablando, y ¿qué necesitamos para crecer en ella? Entonces, así como para cada una de lo que hemos hablado, se necesita una inteligencia donde usted tiene que hacer unas teorías, estudiar, luego aplicarlo, tiene unas técnicas, todo lo que hablamos de las diferentes inteligencias, pues igual es cuando llega la gracia. Cuando la gracia, Dios la coloca en nosotros, para nosotros crecer en ella también es necesaria una inteligencia, porque es un conocimiento. Solo que esa inteligencia es diferente a todas las que hemos visto. Todas las que hemos visto son naturales. Entonces vamos a comenzar a hablar de eso. Para eso vamos a ir a la palabra, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nosotros, los escogidos, todos los escogidos no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí la palabra nos está hablando de la gracia, de comprender la gracia que Cristo venció, que te trasladó del reino de las tinieblas y que estás en la luz, que llegaste limpio, santo y perfecto, que no tienes que hacer ningún rito, ninguna penitencia, que Dios te llamó para conocer esa verdad, y para conocer eso que hizo Cristo cuando vino y tomó cuerpo, es necesario algo que es también una inteligencia. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos, o sea, la prédica, la gracia,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, enseñadas con sabiduría humana. Entonces la inteligencia emocional es una enseñanza con sabiduría humana. Cada inteligencia que vimos de las múltiples, su profesión, su ocupación, es una enseñanza con sabiduría humana. La inteligencia artificial es una enseñanza con sabiduría humana. En la sabiduría humana, dice alguien, no, ¿yo para qué necesito a Dios? Soy muy inteligente. Recuerda, la persona no reconoce tan inteligente es porque Dios lo envió así. Y tiene un tipo de inteligencia que el hombre descubrió, pero Dios la colocó. Como ya es natural, el hombre la puede desarrollar, entre comillas, sin necesidad de ¿qué? De Dios, entre comillas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos y hablamos del Evangelio, dice, mire, el Evangelio no es con palabras enseñadas con sabiduría humana. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, de la verdad de la gracia, debemos de hacer un alto y colocar, hemos venido hablando, todo lo natural a un lado. Todo lo natural a un lado. Por eso el Evangelio es por fe y para fe. Y la fe no es la razón, no es la lógica. Por eso, de las cosas que hay sobre la Biblia, ejemplo, la creación, compruébeme. Entonces el hombre está buscando de una manera lógica y razonable comprobar cómo inició la creación y dónde está todo este inicio de todo este mundo natural. Cuando vamos a Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, entender es como cuando usted le explica su profesión o su ocupación y usted tiene esa inteligencia, ejemplo, en la inteligencia musical o lógica matemática o musical. Entonces la persona tiene y le dice, mire, son las cuerdas, las notas, y como él tiene la inteligencia, él la entiende. Fácil. Uno no tiene esa inteligencia, sufre. Logrará aprender algo, pero no, qué problema, porque no tiene esa inteligencia. Cuando vamos al Evangelio, dice que el Evangelio no es enseñada con sabiduría humana. Entonces, ¿cómo funciona el Evangelio? El versículo 13 seguido dice, sino con la que enseña el Espíritu. Escucha, la que enseña el Espíritu. ¿Cómo así? A mí me está hablando es una persona, usted, alguien me está predicando el Evangelio. Las que enseña el Espíritu. Y entonces recuerda lo que dijo Pablo, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Sucede algo sobrenatural, que es que cuando predicamos el Evangelio, nosotros solamente es como un mensajero, entregamos y llevamos, pero quien hace que comprenda es Dios. Y dice, y entonces, ¿qué se necesita ahí si es Dios? Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese acomodar lo espiritual a lo espiritual no lo hace ninguna inteligencia múltiple, ni la emocional, ni las que el hombre va a descubrir de aquí en adelante, que alguien descubra más inteligencia. Es la inteligencia, está hablando de algo que da Dios, algo que genera Dios. Entonces, por eso Pablo en Efesios dice, oro para que Dios alumbre y revele. Antes de las meditaciones, antes de todo estudio bíblico, antes de la prédica, siempre oramos para que Dios alumbre y revele la palabra. Pero vamos a ver que también debemos de orar por algo más el día de hoy, para poder crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, para llegar a vivir que el mal no nos controle. Recuerda que Dios nos llama a una vida sobrenatural y el propósito es disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Y la gracia, como no es rito, no es ceremonia, no son penitencias, no es nada natural, es para aplicarlo segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Porque
las inteligencias que vimos son por momentos, pero la gracia la aplicas cuando estás en el trabajo, la aplicas cuando estás en el hogar, la aplicas cuando usted está solo. O sea, la gracia afecta todas las áreas de la vida, todas, mientras las inteligencias que hemos leído son puntuales. Para esto, para esto, para esto, para esto. Pero la gracia no. Por eso es necesario conocer la gracia y es necesario crecer en ella. ¿Y cómo vamos a crecer? Entonces ya está diciendo el versículo que cuando predicamos la gracia, esa sabiduría es que Dios nos enseña. Entonces, como Dios nos enseña y el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, significa que el hombre natural es cuando llegamos a leer la palabra con la inteligencia lingüística o lógico-matemática o de una manera natural para tratar de comprender la palabra. Para la palabra lo que nos está diciendo esos versículos es que debemos de ser humildes y todo eso natural que nos ha dado Dios es para movernos en el mundo natural. Pero cuando vamos a hablar de la gracia, del evangelio, de la Biblia, de conocer a Dios, de crecer en la gracia, de disfrutar del reino, lo necesitamos a Él. Y Él vive en ti. Él vive en ti, pero lo necesitamos. Entonces, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Entonces, ¿qué necesitamos? Usted recuerda que Dios es el que nos enseña y aparece en Colosenses 1:9 algo que no está en las inteligencias que vimos. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo dice que ora, ¿para qué? Ser llenos no es que llegue, sino que está hablando del alma, que nuestra alma sea inundado ¿de qué? De la sabiduría y de la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Que la genera Dios. La genera Dios en nosotros. Por eso uno decía antes, pero yo no comprendo. ¿Y por qué ahora comprendo? Yo no veía, ¿por qué ahora veo? ¿Cómo la fe, que por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios y tenemos la certeza? ¿Y por qué antes dudábamos? Primero, porque Dios nos llama y nos revela y nos da esa inteligencia, poder entender. Cuando dice entendemos, por la fe entendemos, es entender como no se puede demostrar, como no se puede explicar. ¿Cómo entendemos nosotros? Sabiduría y la inteligencia espiritual dada por Dios. Así como la persona que tiene la inteligencia musical y comprende y toca el instrumento y saca diferentes melodías y canta y tiene una técnica vocal que es una inteligencia y lo hace porque aplica algo, igual sucede al comprender el evangelio. Necesitamos la sabiduría y la inteligencia espiritual que da Dios. ¿Y cuándo necesito esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? Cada día. Entonces regresamos nuevamente al principio del reino que Jesús dijo que es la única manera de disfrutar de esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Yo soy la vid, usted es el pámpano. Apartado de mí nada puede hacer. En el mundo natural yo toco el instrumento y no necesito de orar, ni hablar, ni de leer Biblia, ni hablar nada. Yo trabajo, soy ingeniero, soy administrador, empresario. Yo no necesito orar. Mira cómo van de bien los negocios. Eso es natural. Pero
para cómo te mueves en el negocio, en el hogar, cómo vas a manejar el conflicto entre las personas. La inteligencia emocional, yo la aplico. Y los celos, cuando haya envidia en tu empresa, cuando en tu casa la envidia aparezca, ¿será que la inteligencia emocional controla la envidia? ¿Será que tu empresa, los celos, la envidia, los pleitos, la contienda, la ira, será que la inteligencia? No. Entonces, en lo natural, recuerda, uno dice, no necesito de Dios. Y recuerda lo que estamos hablando, hierro y barro están presentando soluciones al hombre sin necesidad de Dios. Cada día va a ser mayor. No se necesita la palabra de Dios, y cuando hablamos la palabra, hablamos de la gracia, porque la gracia es la única que te permite reinar en vida. Al vivir bajo la gracia, el mal no se va a enseñorear en ti. Es decir, los celos llega, el amor de Dios es más abundante en tu alma y no te controlan. Para esa inteligencia, entender y comprender, es la inteligencia espiritual que genera Dios cada momento y la sabiduría de Él. La inteligencia de Él que vive en ti, lo necesitamos. Ahí sí no puedo decir, no, yo lo logro. No puedes. Esa inteligencia espiritual y esa sabiduría es de Dios. ¿Y por qué sabemos que es de Dios? Porque el versículo empieza diciendo Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir. ¿Y qué pedía Pablo? Que la sabiduría y la inteligencia espiritual inundara la mente para comprender el Evangelio, para vivir por fe, para saber que ya todo está vencido, que podemos caminar sin temor, esforzarnos para ver el milagro en medio de las diferentes circunstancias, porque Dios venció y es real. Comprender esa vida sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias, y ser humildes de que lo necesitamos. Entonces Pablo dice, yo oro por ustedes para que sean llenos de esa inteligencia espiritual, porque el Evangelio no es por el esfuerzo humano, ni porque voy a leer la Biblia y la voy a comprender, y todos los días la leo y la comprendo, y ya me sé las historias, sé la historia de la Biblia, el Saulo, recito versículos. Ejemplo, inteligencia espiritual. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan el Bautista, y tú vienes a mí. Jesús muere y resucita. Se dice que es el Cordero que quitó el pecado, pero vemos un mundo que nos dicen que está el pecado, que existe el pecado, que eres pecador y que necesitas bautizarte. Inteligencia espiritual y sabiduría para comprender que tu espíritu fue bautizado, es esa inteligencia espiritual que por fe entiendes, 1 más 1, 2. ¿Cómo se toca el bajo? ¿Cómo se toca la guitarra? Una técnica. El espíritu bautizado. Y nosotros entendemos, así es, inteligencia espiritual generada por Dios, no por nosotros, la humildad. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer en el conocimiento de la gracia de Dios? Orar para que Dios nos dé sabiduría y esa inteligencia espiritual que ya está en nosotros, que la genera Él, que es lo que ha venido sucediendo en nuestra vida. Poco a poco comprendemos cosas, pero todo es por fe. No hay manera de demostrarlo. Dios habita en el hombre. ¿Cómo lo demostramos? Por fe Cristo mora en nuestros corazones. Entonces, la vida eterna, una sola vez venimos y nos vamos. Y hay una cantidad de teorías, pero la palabra dice que está establecido que venimos una sola vez a la tierra, al Espíritu, y vamos a la presencia de Dios.
todo eso es por fe y es la inteligencia espiritual. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia y uno no entiende algo y le es difícil, es comenzar a orarle al Señor para pedirle sabiduría y esa inteligencia espiritual de comprender el Evangelio para aplicarlo. Porque el Evangelio, como no es rito, como no es ninguna ceremonia, sino un conocimiento, para que lo apliques en el día a día, y lo increíble es que lo aplicas en el trabajo, lo aplicas cuando sales, lo aplicas en tu hogar, con usted mismo. Esa inteligencia espiritual de comprender el Evangelio, de entenderlo. Entonces, hemos compartido que nuestra mente está a la obra de la carne, está totalmente separada del espíritu, que el espíritu está revestido de Cristo y que está el alma, las tres separadas. Hemos compartido. Entender eso, la inteligencia espiritual, y que el mal no afecta al espíritu, que así una persona diga una mentira, no afecta al espíritu. Entonces que sea mentirosa. No, porque al decir la mentira, aquí en la tierra, el reino no lo va a ver por la inteligencia que no la comprende, y como no comprende la inteligencia espiritual, entonces corre hacia el mal. Pero el espíritu no se afecta. Aquí en la tierra es que no vamos a disfrutar de las cosas. Es como la persona que no tiene la inteligencia para tocar un instrumento, pues no lo va a hacer de la manera correcta. Igual el Evangelio. Entonces, ¿el Evangelio para qué es? Pues es un conocimiento que te permite vivir libre sobre la tierra. Libre. Porque comienzas a comprender el Evangelio, que es Cristo, que vive en ti, y el fruto del Espíritu inundando, ¿qué? Nuestra alma. En el Colosenses 1:10 seguido dice, ¿para qué? Colosenses 1:10. ¿Para qué es esa inteligencia y esa sabiduría? ¿Para qué orar? Para que Dios nos dé sabiduría y esa inteligencia espiritual. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerda que en Pedro dice, hay que crecer en el conocimiento de Jesucristo el Señor y la gracia. Sin la inteligencia espiritual y la sabiduría que genera Dios, que Él nos da, no podemos crecer en el conocimiento de Dios. Es como una redundancia. Él es el que lo genera. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ser humildes tanto en lo natural. Porque si tienes una inteligencia natural y eres muy buena en ella, te la colocó Dios. Entonces desde ahí debo de reconocer eso que me dio, que a veces se llama talento, acá le dicen inteligencia de alguna cosa, reconocer que me lo dio Dios y que debo desarrollarla. Pero que eso no es suficiente para vivir plenos en la tierra. Para esa vida plena en la tierra es necesaria la gracia. Jesús dijo, soy el camino. ¿Y qué nos permite la gracia? Pues que en medio de la adversidad y la dificultad, esa inteligencia espiritual nos pasamos a comprender las cosas. Y ya la manera que vemos las cosas, como las juzgamos, es decir, que juzgar no es juzgar a alguien, no, sino que como hacer el diagnóstico de algo, por qué y cómo voy a actuar, va a ser conforme a la sabiduría y la inteligencia espiritual que da Dios. Es decir, ahora el hombre con la inteligencia artificial está logrando conseguir algo más allá de su capacidad. Y si usted no sabe algo, usted aprende a manejar esa inteligencia artificial y puede tener información que su inteligencia no la tiene, pero usted aprende a manejarla y le da esa inteligencia. Adicional, usted aprende a manejar en su negocio y esa inteligencia no se cansa, no se duerme, no se agota. Esa inteligencia artificial está ¿qué? Igual siempre. Es como si fuera alguien que le da una ayuda o un plus a usted en eso que está el hombre descubriendo. La inteligencia espiritual es así. ¿Qué dice la palabra? Dios es mi ayudador. ¿Para qué? Para cuando las diferentes circunstancias, ¿cómo vamos a actuar? Ya no solamente tenemos la inteligencia natural, sino que sabemos que tenemos una inteligencia espiritual. No solamente tenemos una sabiduría natural
que puede tener una persona por los años, por el estudio, una sabiduría natural, sino que tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios ante las circunstancias de la vida. Entonces, la inteligencia natural nos permite entender lo visible y la inteligencia espiritual nos permite entender lo invisible. Entonces, lo visible pasa, lo invisible es eterno. Entender y comprender a Dios, entender y conocer a Dios es la inteligencia espiritual y sabiduría para aplicarla en las circunstancias. Un ejemplo, alguien va muy ocupado, y más ahora en estos días, y va y vienen de frente y usted lo ve y no lo saluda. El amigo no lo saluda, pero él va con la mente y se ven así los ojos, pero él tiene su mente. El hijo está en el hospital, tiene una deuda, tiene un problema en el trabajo. Entonces el tipo está pensando es en cómo soluciona lo natural. Entonces usted va de frente y se encuentra y pasan así y no lo saluda. Entonces, no me saludó. Le subieron el cargo, ya no saluda. Gana más plata, ya no saluda. Y comienza uno una cantidad de pensamientos y llega a la casa, cizaña, sí sabe, ¿no? Me encontré no me saludó. Como ya gana más plata, como lo subieron de cargo, como cambió, porque se casó, porque cizaña. Entonces, aparte que se siente mal, va y cuenta al otro dice, uy, sí, ese volvió envidioso, es creído, vanidoso. Y ya eran dos, y esos dos se van al otro lado, otro amigo, y dice, oiga, y si suave ese, ¿cómo se volvió? Y el tipo, él mismo, estaba enredado en su mente, pero uno ¿qué? No lo nota. La inteligencia espiritual y la sabiduría de Dios, usted encuentra a la persona, viene, no lo saluda, algo tiene, no importa, usted no le pone atención a eso, algo debe tener un problema. Más tarde lo llamo a ver qué le pasó, debe tener algo bien difícil. Eso, sabiduría, inteligencia espiritual lo genera Dios cada día cuando oro y leo la palabra. Si cada día no leo y no oro a Dios, pues me estoy levantando con mi inteligencia natural que tengo, que es limitada, por muy inteligente que sea la persona, tiene un límite. Llega un punto de un límite en todos sus niveles. En cambio, si yo cada día leo y oro la palabra, cuando salga, comienzo a entender lo que no se ve. Y comienzo a comprender lo más difícil, que es el mal y las emociones. Y cómo Dios te da sabiduría en el trabajo para moverte en medio de la envidia, en medio del odio, del resentimiento, de la amargura, del que te quiere hacer daño, del que si le caes bien, del que le agradas. ¿Cómo te vas a mover en medio de ese mundo? Con sabiduría celestial. ¿Y cómo hago? Dios te la da. ¿Y cómo? Lees la palabra todos los días y le pides. Y usted sale y usted no se da cuenta. Comienza a actuar diferente, a ver la vida diferente, a su familia, a sus amigos, en el trabajo. Y entonces usted comienza a comprender cuándo hablar, a quién hablar, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Entonces el hombre en lo natural dice técnicas, cuándo, cómo, dónde y de qué manera decirlo. ¿Será que esas técnicas funcionan cuando usted tiene la mente inundada de la ira? Cuando la ira es el mal. No, que una técnica para la ira. Pero familia, oramos para poder ver que la ira es el mal que está antes de la fundación del mundo. Nada natural te va a controlar la ira. O por cómo vemos, es que uno no necesita de mirar uno no necesita ir lejos, uno. Y yo, ¿por qué hice? ¿Y por qué dije? ¿Y por qué? Y yo, ¿por qué siento? ¿Y por qué no lo puedo controlar?
Porque bendecido, el mal es antes de todo. O sea, lo natural no. Ser humildes, Dios te llamó a la verdad y decir, Señor, primero yo no. Y si usted reconoce su inteligencia natural, uy, Señor, gracias. Lo suyo, sin mirar nada al lado. Adicional, necesito, Señor, oro, sabiduría, inteligencia espiritual. Porque es que yo a veces hablo y me meto en unos problemas por hablar, unos problemas. El otro, como no tiene inteligencia espiritual, cero, el mundo cero, Dios, puros ritos, velas. El color de las velas no te sirve para controlar el mal. Eso es hechicería, es obra de la carne. Entonces, familia, venga, yo necesito la inteligencia espiritual y su sabiduría para crecer en la gracia, más claro. Y eso es un proceso personal, cada uno con Dios. Entonces, esa sabiduría y esa inteligencia espiritual la genera Dios para diagnosticar, mirar y cómo actuar en las circunstancias, cómo actuar en las situaciones. Para eso hay que hablar con Dios y leer su palabra. Eso lo genera Dios. Hay una historia en la Biblia, vamos a verla, usted la lee en su casa, que está en 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. En esa historia de la Biblia está David, Nabal y Abigail. ¿Quiénes están? David, Nabal y Abigail. Entonces, para meternos en el contexto de la historia, Nabal y Abigail, esposos. David aún no es rey. David lo está persiguiendo Saúl para matarlo. Aún no es rey, pero ya está ungido, ¿no? Ya está ungido. Nabal, millonario, mala gente, mala persona. Con él no se puede hablar. Duro, difícil. Es Nabal. La esposa, Abigail, hermosa, linda, bonita. Nabal, millonario. David, huyendo con su gente. Saúl lo está persiguiendo. Ese es el contexto, usted lo lee en su casa. 1 Samuel 25. Y vamos a ver lo de la inteligencia espiritual y la sabiduría. David, un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Entonces, la historia es que David con su gente, en unos momentos de una época, llegaron los empleados de Nabal y estuvieron con la gente de David. David los cuidó, les dio comida, los trató bien. Chévere. Ellos regresaron donde Nabal. ¿Nabal cómo es? Millonario, billetudo, ganado, todo bien, pero es duro, difícil, con él no se puede hablar. Y la mujer, bonita. Entonces, David estuvo con sus empleados, los trató bien y se fueron. Pasó el tiempo y llegó David y dijo, oiga, allá está Nabal trasquilando las ovejas, llegó la época de la abundancia, necesitamos. Y entonces envió unos hombres de él. Si yo le traté bien a los hombres, si yo le traté bien a la gente de él, entonces David, ¿qué dijo? Vayan para que Nabal nos dé provisión, alimento, los trate bien y vienen, porque nosotros los tratamos bien. Entonces la gente de David se fue para donde Nabal. Pues sí, lo normal. Si ustedes lo trataron bien. Pero Nabal llegó y dijo, ¿y quién es David? Recuerde que David está siendo perseguido, aún no es rey. Entonces Nabal dijo, ¿y quién es David? David, eso no es nada, no voy a ayudarle a nadie ni nada, vayan de aquí, ¿qué vengo a darles? ¿Cómo es que les voy a dar? Nada, no les doy nada. Los trató mal y los devolvió. Entonces la gente de David llegó, oiga David, ¿qué? No, pues que Nabal, que no nos da nada y nos trató mal. Entonces David ahí mismo se enojó. Ira, emoción más el mal. Cojan las espadas, nos vamos. Vamos a matar a Nabal y a toda la gente.
a toda la gente. ¿Cómo así que nosotros le dimos bien y Él nos está devolviendo qué? Mal. Entonces hagamos un alto. Inteligencia espiritual, entender. Recuerda que la inteligencia es para entender y sabiduría para actuar. Un alto. ¿A usted lo tratan mal? ¿Qué dice la gracia? No devolviendo mal por mal, devolver bien por mal. No entiendo. ¿Cómo usted me grita y yo voy a tratarlo bien? ¿Cómo usted habla mal de mí y yo voy a tratarlo bien? ¿Cómo usted quiere el mal para mi vida y yo voy a tratarlo bien? No entiendo. Entender, devolver bien por mal, devolver bien por mal, entender usted 1 más 1, entender cómo toca el instrumento, entender eso que usted diga, así es, lo tengo claro, es la inteligencia espiritual dada por Dios. Si no, usted lee el Evangelio y dice, no, si suena esa, ahora el que la hace la paga. Usted me trata mal, yo trato mal. Sí, que vuelva bien. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia con lógica natural y no lo entendemos. No lo entendemos. Porque para entender el Evangelio y vivir libres, necesitas de Dios. Necesitas de Dios, que Dios te dé la inteligencia y su sabiduría cada día que vive en ti. O sea, ya la tienes. La inteligencia espiritual y la seguridad está en tu interior, la tienes. Pero para que la disfrutes, ¿qué necesitas? La relación con Él. Hablar con Él todos los días, leer su palabra y decirle, yo necesito su inteligencia. Porque o si no me pasa lo de David. Entonces David cogió y nos vamos. Y vamos a matar a Nabal y vamos a matar a toda esa gente de allá. Imagínense los obreros, qué culpa tienen los empleados de Nabal. Si el malo era Nabal, pero David iba a acabar con todos. Entonces, un siervo se va y sabiendo que David era ungido de Dios, ¿cómo le iba a ir a Nabal? Pues moría. Entonces, uno de los siervos dijo, se fue para donde Abigail. ¿Quién era Abigail? Bonita, hermosa, joven, la esposa, la que le queda todo el billete. Entonces, se va donde la mujer y le dicen, oiga, sí sabe, ¿no? Los siervos, los obreros de Nabal, de su esposo, David los trató bien, les dio y todo. Y vinieron los de David a pedirle a su esposo Nabal y no les dio nada, y los trató mal, y los devolvió. David viene a matar a Nabal y a toda la gente. Viene a eso. Entonces vamos a leer qué le dijeron el obrero, el ayudante, qué le dijo a la mujer Abigail. Primera de Samuel 25, 17. Mira lo que le dice él. Primera de Samuel 25, 17. Ahora, después de que le cuenta la historia, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. O sea, él le dice a la mujer, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, él no oye nada. Entonces el trabajador le dice a la mujer, reflexione y vea qué tiene que hacer. Mire el problema, es un problema del mal, de emociones. Y eso sucede, guardando las distancias, en el día a día nuestro. Porque como yo le ayudé a alguien, entonces uno va convencido que yo le ayudé, entonces no, yo le ayudé. Y tal, entonces él me ayuda. Y uno va, oiga, esta cosa, está emproblemado otra vez. No, después, o no, yo no puedo. No. Y uno se va, oiga, ese sí es mala gente, oiga. Y yo le ayudé y le di, y ahorita ya no se acuerda de mí, ya no me saluda y no me ayuda. Porque es un conflicto del mal, no son ni emociones, porque entran los celos, entra la envidia, entra la codicia, entra la ira, pero uno piensa que es algo emocional. No, familia, casi la mayoría de las cosas no son emocionales, son causadas por el mal. Y queremos tratar eso con velas, con energías, abrazando árboles, con ritos, con ceremonias, cuando Dios te llama a conocer la verdad.
Una vida maravillosa donde Dios vive en ti y te dice, venga, que yo le tengo algo. Solo que eso que le tengo, se lo doy yo. Yo ya le di a usted inteligencia espacial, un recontraingeniero, arquitecto. Yo le di eso, pero usted necesita la inteligencia espiritual. Porque si no, ¿cómo trata a los obreros? ¿Cómo va a vivir con su familia? ¿Cómo va a vivir con usted mismo? Ejemplo, inteligencia espiritual. El pasado no existe. No, ¿cómo es posible? Si yo donde vayan me dice el pasado. A toda hora me hablan del pasado y que yo estoy así por culpa del pasado. Inteligencia espiritual. El pasado no existe. No entiendo. No, el pasado sí. Inteligencia no existe. Hay que orarle a Dios. Señor, necesito entender espiritual, no se ve, que el pasado no existe. Y que el que está en Cristo, que si yo hago su palabra, que todo es nuevo. Mi economía nueva, mi relación en la familia nueva, mi salud nueva, mi trabajo. Si hoy hago la palabra, pero ¿qué nos pasa a nosotros? En el hogar, con los hijos, con el esposo, con la esposa, ¿cómo hablamos? Ayer, antier, la semana pasada, hace 30 años, hace 42 años, el día que la conocí hace 80 años. Familia, inteligencia espiritual. El pasado no existe. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Uno, yo quiero mi pasado. Bendecido. Inteligencia espiritual. Es hoy. El pasado bueno, regular, malo, excelente, re malo, re bueno, re lo que sea, es hoy. Hoy Dios tiene una vida hermosa y maravillosa. Hoy. Entonces, familia, volviendo a la historia, la mujer cuando le dice reflexiona y vea qué tiene que hacer, es como que dice, piense, sea inteligente. Entonces, para un problema de eso, imagínense el próximo rey de Israel, con ira, venía ya listo a matar a Nabal. ¿Cómo lo detiene? Entonces lea la historia, inteligencia espiritual. Usted no va a encontrar en la historia, Dios le dio inteligencia espiritual a Abigail. No, usted no va a encontrar eso en la historia. Por favor, usted no va a encontrar eso. Pero sí encuentras que lo que le dijo el siervo, el obrero, el empleado a la mujer Abigail, oiga, reflexione, o sea, piense, hay un problema. Todos tenemos hoy dificultades, situaciones, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con empleados. ¿Cómo los resuelvo? Y uno los trata de resolver desde el mal. ¿Me quieren hacer daño? ¿Cómo lo vas a resolver? Necesitas inteligencia espiritual para salir victorioso. Porque si no, te enreda la vida y más problemas. Y más problemas. ¿Y por qué? Porque te está llevando es por el mal. Recuerda que las emociones para que usted se siente triste, feliz, se siente contento, le da angustia. Eso es diferente a qué sentimos en las relaciones. Es el mal. Y el mal está desde antes. ¿Cuál es la solución? La gracia. Entonces yo necesito crecer en la gracia. Entonces la mujer reflexionó, pensó y se fue. Y llegó, se organizó, se fue con gente, le llevó. Nabal no le quiso dar nada a David, entonces ella llegó con presentes. Le fue a llevar a David. Y le dijo, David, ojo, usted es el ungido, usted es el rey, el próximo. Y Dios lo va a colocar a usted como rey. Le recordó a David quién era. ¿Y usted cómo va a hacer ese mal tan grande? Cuando usted sea rey se va a arrepentir. Ese hombre es malo y perverso. No lo tome en cuenta. Él es necio. David reaccionó. Fue sensible. Entonces, y le dice, ¿cómo usted se va a vengar? ¿Cómo usted se va a vengar? Le dice Abigail a David. Entonces David reaccionó. Nosotros leemos la palabra y a veces, como dice Hebreos, se endurece nuestro corazón. En lugar de ser sensibles, nos endurecemos. Pues no.
hay que orar sabiduría, inteligencia que da Dios para ser sensible. David venía con todo, escuchó a Abigail y fue sensible, dijo, has detenido hoy. Y le dio gracias a Dios por ella. Cayó en cuenta y David se regresó. Cuando llegó Abigail a la casa, Nabal estaba en full rumba, borracho. Entonces, mujer sabia de Dios dijo, ahora no se le puede hablar nada, no se le dice nada. Esperó al otro día y al otro día le cuenta a Nabal lo que le iba a pasar. Cuando Nabal escuchó que venían a matarlo, que la mujer lo detuvo, todo eso, Nabal quedó como una roca, quedó ahí. A los días Dios lo enfermó y Dios se lo llevó. Murió Nabal, murió. Cuando David se dio cuenta que Nabal murió, dice, oiga, yo me iba a vengar. La mujer evitó que yo tomara venganza por propias manos. Cuando vamos a la Biblia, inteligencia espiritual, no te vengues. Dios es tu vengador. Entrégueme a mí todo que yo me encargo. Y uno dice, nah, no entiendo. No, pues que mire, no, ore, entréguemelo a mí, yo me encargo de la persona, de la situación, entrégueme. Usted no puede vengarse ni tratar de, porque es rencor, ira, o sea, usted no va a disfrutar del reino, entréguemelo. Fue lo que hizo David cuando se regresó, él se iba a vengar y no, la mujer le dijo, no se vengue. Recuerde que usted es el ungido de Dios, usted va a ser el rey, él aún no era rey, usted va a ser el rey, usted es el ungido. Entonces David se regresó y no se vengó. Cuando se dio cuenta dijo, gracias Dios, porque hiciste justicia. Entonces David reconoció que Dios hizo justicia en él, porque lo que había hecho Nabal no era ¿qué? No era lo justo, no era correcto. ¿Quién se encargó de Nabal? Pues Dios, no David. Y David vio porque David tuvo oportunidad para matar a Saúl y no lo hizo. Dijo, ese es el ungido de Dios, yo no lo toco. ¿Lo tiene que quitar quién? Dios. Dios le quitó a Saúl y Dios le quitó a Nabal. Dios guardó a David. La mujer fue y enfrentó eso con sabiduría, inteligencia espiritual. Eso es de Dios. Cómo la mujer evitó una tragedia de no matar no solo a Nabal, sino a todos los empleados. Una tragedia. Y cuando David se dio cuenta que Nabal ya partió, ¿cómo era Abigail? Bonita, hermosa. Entonces David, ¿qué hizo? Por favor, llámeme a Abigail. Viuda millonaria, bonita, inteligente, con inteligencia espiritual. Entonces, David se casa con Abigail. Entonces, familia, ¿a qué va eso? Que Nabal era una persona muy dura, ¿sí? David sintió ira. Entonces imagina una persona dura y el otro con ira y se encuentran. ¿Qué va a haber? Una tragedia. Piense usted en el hogar. Entonces usted con problemas en el trabajo llega a la casa y la mujer le dice algo, usted le grita y la mujer, pues yo qué me voy a dejar. Si ya somos iguales y con la equidad de género y todo, y que no me dejo, y ira con ira, una tragedia. Y después que ¿por qué se destruyó el hogar? Si nos amábamos, claro, puede que la persona se amen, pero ¿qué hace la ira? Familia, la obra de la carne destruye. Entonces necesitamos la inteligencia espiritual y la sabiduría que solo da Dios, que vive en ti. Entonces mira lo increíble, desde que llegamos a la tierra tenemos la sabiduría y la inteligencia espiritual, tenemos la gracia, el evangelio. Para comprender el evangelio, que es de locos, que es locura para el mundo, usted comprenderlo, ¿cómo que entregue a la gente y que usted quede tranquilo? ¿Sí? No se afane, no sienta usted angustia, ni preocupación, ni ira, ni venganza, ni rencor, ni desearle el mal, tranquilo. Señor, esta persona, y ya, usted la entrega. Entonces Dios coge su alma y se la purifica. Y Dios se encarga de la persona. Dios se encargó de Saúl, Dios se encargó de Nabal. Entonces, familia, ¿qué es necesario para crecer en la gracia de Dios?
es necesario orar y leer la palabra cada día y pedirle a Dios esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para resolver las cosas como Abigail, que la resolvió sabiamente, evitó una tragedia. Entonces, no, ella se humilló, fue sabia y tuvo una inteligencia espiritual porque le recordó a David que era el rey, le habló de algo espiritual, ¿sí? Que era el ungido de Dios. Entonces, familia, ¿cómo estamos resolviendo las situaciones personales en el trabajo y en el hogar? Pero es que en el trabajo uno, ¿cómo va a hacer eso? Pues ahí no tienes que aplicarlo, porque usted no va a recitar versículos. Es que usted en el trabajo no va a recitar versículos. Usted en el trabajo lo que van a ver es inteligencia espiritual, paciencia. Para usted ser paciente, eso lo genera Dios, inteligencia, o sea, ¿cuándo ser paciente? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no? ¿Cómo decirlo? Inteligencia, eso te lo da Dios. Y usted no se da cuenta. Cuando usted vea que esto y usted callado, oye, ¿yo por qué no reaccioné? Inteligencia espiritual. Al otro día, usted llega y presenta y dice lo que debe decir. Todo bien, se solucionó, no generó un problema y no que se solucionó. Usted debe reconocer, Señor, gracias. Comencé a disfrutar de la inteligencia espiritual. Necesito más inteligencia espiritual, más sabiduría suya para andar en victoria. Es la única manera, familia. La inteligencia natural no domina el mal. La inteligencia natural no te controla la codicia, ni la envidia, ni la avaricia, ni la ira, ni la contienda, ni el pleito, menos el adulterio, la fornicación. Pero la inteligencia espiritual y la sabiduría sí lo hace. Se le presenta la situación y te da eso. En la historia de José, inteligencia espiritual y sabiduría. Y la mujer le dijo, no, mire, Dios, primero Dios, segundo su amo, su esposo es mi amo y me dio todo. Me dijo, pero no le toque a usted. Inteligencia espiritual y sabiduría. Y José salió en victoria. Entonces, familia, Dios nos tiene una vida maravillosa. Dios está levantando la congregación. Estamos orando porque todo lo que vamos a seguir trabajando para que corra la palabra. Un propósito, corra la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Que oremos unos por otros, como dice la palabra, por sabiduría e inteligencia espiritual. Y el estudio bíblico, porque cuando yo leo la palabra va a comenzar a entender, y cuando la entiendo comienzo a actuar conforme a la palabra. Entonces, un ejemplo, oiga, y contame cómo fue lo que pasó allá. Inteligencia espiritual, no sé. Pregúntele a Juan. No, pero dígame usted que usted sabe. No, vaya a preguntarle a Juan. Vaya a ver si le pregunta. No le pregunta, te guardaste. Entonces usted está bien con Pepe, está bien con Juan, está bien con Luis, está bien con todo el mundo. Y usted anda, oiga, esto sí es vida. Pero si usted, cuénteme, usted comienza a contarle, el otro se va, oiga, sí sabe, ¿no? Se está hablando allá, y usted, uy, no. Y se riega y después ya usted mete en un problema y dice, pero ¿a qué hora me metí en este problema? Inteligencia espiritual y sabiduría. Al leer la palabra la aplicas. El evangelio es para aplicarlo. Aplicarlo cada día. ¿Y cómo lo aplico? Dios te lo da. Así, fácil, sencillo. Entonces, familia, le animamos que si no está en un estudio bíblico, en la comunidad está. A propósito de la comunidad, mucha familia o amigos que estaban en otros grupos, que estuvimos informando bastante y colocando lo que se añadieran, de pronto no se han añadido a la comunidad. Si usted se van de su amigo, pues pregúntele, oiga, ¿usted está en la comunidad, la gracia de Dios? No, no me volvieron a llegar ningún mensaje. Mire, ahí usted se la envía, ingrese, que aquí estamos en una comunidad, un solo grupo ya. Mucha gente no lo dice. Eso me di cuenta esta semana. Hablando con alguien, le dije, la comunidad, no me volvieron a llegar mensajes. Y yo, ¿cómo así? Entonces le envié
le envié la invitación y él estaba en un grupo, por cualquier motivo no lo vio, no se añadió, no nada. Pero recuerda que es el único medio ahora que tenemos, por todo lo que está cambiando el mundo, pues tenemos que entrar en ese ritmo. Y vamos a seguir en ese ritmo, porque el propósito es que corra la palabra. Entonces usted envía en la comunidad para que ingrese la persona y le explica lo de avisos y los estudios bíblicos. Entonces usted en los estudios bíblicos hay varios horarios. Entonces usted mira, con que esté uno, familia, uno, porque hay varias actividades, pero ingrese al menos a uno. Yo puedo a esta hora. Y usted se para a esa hora. Por ejemplo, iniciamos uno nuevo los viernes a las 7:30 de la mañana. Entonces usted lo ve, yo no puedo a las 5, no puedo a las 9, pero a las 7:30 sí puedo, o ahí en la noche. Entonces hay varios y usted ingresa, al menos a uno, pero debemos de estar, porque si no conocemos, no estamos en el estudio bíblico, pues vamos a andar enredados en el mundo. Y Dios te llamó a conocer la gracia, no solo a conocerla, sino crecer en ella. Y para crecer en ella debemos de orar para que Dios alumbre, revele, nos dé sabiduría y su inteligencia, ¿qué? Espiritual, para vivir de manera sobrenatural en este mundo. Entonces vamos a orar para alabar al Señor. Recordemos que el miércoles, antes de orar, este miércoles 7 de la noche, es la alabanza. Lo esperamos aquí en Neiva. Los que no puedan venir, canal de YouTube, 7 de la noche, para que alabemos al Señor. Todo lo que respire, alabe a Dios y escuchemos su palabra. Padre, tú conoces las necesidades y la circunstancia de cada persona y de cada familia en cada área, Señor. Sabemos que has vencido, Señor, es claro, nos lo has revelado y lo hemos visto, Señor. Nos has llamado a una vida de fe. Oramos para que podamos ver y que cada persona y cada familia disfrute de esa victoria, más que vencedores, Señor. Oramos para que le des sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros. Oramos para las personas que tienen alguna dolencia, Señor, alguna enfermedad, algún diagnóstico. Tú has vencido, Señor, por tu llaga hemos sido curados. Te has llevado las enfermedades, un nuevo órgano. Para ti es fácil y simple, Señor. Vivimos por fe y cada día nos rejuvenece, Señor. Cada día nos rejuvenece sostenidos en tu palabra, en algo que hiciste, que hoy se hace realidad. Te pedimos para que cualquier persona que tiene una dolencia, un diagnóstico, Señor, en la congregación, todos, que veamos esa palabra en ese cuerpo, Señor, sanándolo. Que los sistemas, cada sistema del cuerpo funcione adecuadamente, Señor. Que el metabolismo del cuerpo funcione adecuadamente para tu gloria, Señor. Padre, pedimos por la economía de cada familia, la economía de cada persona, para que abra las ventanas de los cielos y llegue esa provisión a cada hogar, Señor. Para que nos des sabiduría para cuando llegue la provisión, administrarla conforme a tu palabra. Y sabiendo de antemano que nos das más de lo que pedimos y entendemos, Señor. Te oramos por nuevas oportunidades, por ideas, de no tener temor, sino avanzar por fe en medio de las circunstancias, Señor. Padre, te pedimos por la familia, por las relaciones en los hogares, para que seas tú alumbrando el entendimiento del padre, de la madre, de los hijos, Señor. Para que cada día sea más claro el evangelio y darle valor a las personas, Señor, antes que a las cosas. Que nos tratemos con tu amor, con tu paciencia, Señor, con tu bondad. Que ese fruto del Espíritu sea una realidad en cada hogar, Señor. Que tu evangelio sea real y vivo en nuestras casas. Te pedimos por esta semana, por sabiduría ante las circunstancias. Te pedimos que nos apartes del mal, que nos guardes, que nos cuides, que nos guíes, Señor, que no nos metas en tentación y que nos des sabiduría para enfrentar cada circunstancia, sabiendo que en ti somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.